Ya vamos a entrar al live. Tenemos a Emily con nosotros. Ya tenemos a Emily, qué bueno. Un segundito que Emily se pueda conectar. Hola Emily, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. hola. Hola, Qué Rafa, ¿cómo bueno que estás? estés por aquí. ¿Cómo va todo? Bien, ¿se escucha bien? Perfecto, te escuchas muy bien, muy bien. Me encanta la idea de que ustedes las mujeres sigan impactando en todas las áreas profesionales, tanto a nivel local como a nivel internacional. Ustedes son el futuro de nosotros los hombres y de la humanidad. Sin ustedes no se puede. Gracias, gracias, Rafa. Un placer para mí estar aquí con tu comunidad, que veo que hay de todas personas de toda parte del mundo. Así es, Emily, necesitamos aprovecharte. Primera pregunta, Emily. ¿Qué está buscando el gobierno de Canadá en este momento como mano de obra para que vaya a trabajar a su nación? Claro, bueno, Rafa, la verdad es que hay muchas personas que me contactan y me preguntan, ¿es cierto que Canadá está buscando personas para trabajar? ¿Es cierto que me puedo ir a Canadá a trabajar? Y la verdad es que hay que saber cómo interpretar la información. No es tan Bien, fácil irse para Canadá a trabajar y cumplir con ciertos requisitos, que es lo que vamos a hablar un poquito la noche de hoy, pero es bueno de que sepan que si hablamos en un aspecto más amplio, Canadá le da prioridad a personas profesionales, preferiblemente con maestrías y con altos niveles de inglés y o francés. bien. Primero quiero hacer la acotación de que Emily tiene autoridad para hablar sobre este tema. Emily es consultora regulada, o sea que ella sabe de lo que está hablando y tiene la capacidad porque ha estudiado, está certificada para poder ser una persona responsable para hablar de estos temas. Emily, vamos a ver a lo siguiente. ¿Quién sería atractivo para Canadá? Dijiste ya personas que sean profesionales, preferiblemente de segundo nivel, posgrado, maestrías, que hablen inglés o que hablen francés. Pero tengo entendido de que hay posiciones que son de un nivel como un buen carpintero, un soldador, una persona que trabaja en el segmento obrero. Ujú. ¿Es cierto que puede ir a Canadá sin tener esos estudios que tú mencionas? Depende. Es cierto que obviamente personas quizás que ejerzan una profesión que no necesite un alto nivel de preparación académica pueden mirar a Canadá. Sin embargo, para estos programas es necesario que la persona cuente con una oferta laboral de un empleador canadiense. Entiéndase que una compañía en Canadá quiera contratar a una persona fuera de Canadá, a menos que la persona pues sea de una nacionalidad que tenga acuerdos bilaterales con Canadá. En este caso, República Dominicana, como es tu público, pues lamentablemente no tiene ningún tipo de acuerdo bilateral con Canadá. Entonces, la mayoría de personas dominicanas que se van hacia Canadá o son personas académicamente preparadas o son personas que cuentan obviamente con un alto nivel de experiencia laboral demostrable para ese empleador en Canadá. Bien. ¿Cómo yo, como dominicano, que no tengo ese privilegio, cómo yo puedo saber las ofertas de empleo que hay en Canadá para poder contactar a un empleador de estos para que me entrevisten y diga que sí, que yo califico y que yo soy lo que él quiere como candidato para trabajar en su organización? Claro, Rafa, mira, lo primero es entender que el formato de búsqueda laboral que tenemos en República Dominicana no es el mismo que usamos en Canadá. Hay que hacer esa aclaración. La forma en cómo uno se presenta a un empleador hay que trabajarla, porque no es lo mismo un currículum dominicano que un currículum en formato canadiense. Eso es lo primero. Hay bases de datos online. La base de datos más importante y más famosa en Canadá es Indeed.ca o en indeed.ca. Ahí Ok. obviamente todos los empleadores publican sus vacantes. Sería quizás el equivalente a lo que saldaba en República Dominicana para la búsqueda laboral. Sin embargo, Rafa, el tema networking es muy importante, sobre todo para esas posiciones que no necesitan quizás un nivel de preparación académica muy elevado. El tema de que tenga una persona que ya trabaja en la compañía, que conozco al empleador, que me le he acercado por diferentes vías para entender qué tipo de empleos tiene.
Si tú eres el candidato ideal, o sea, que el empleador quiere entrevistarte y quiere pasar una segunda etapa contigo, quiere decir que obviamente el empleador en algunos casos debe de demostrar de que en Canadá no existe una mano de obra capacitada localmente disponible y que por esa razón te va a contratar a ti. Es por esa razón que obviamente personas que cuentan con experiencia laboral quizás muy común en Canadá, como los carpinteros, chefs, administradores, se le hace un poquito complicado conseguir trabajo sin contar con el permiso de trabajo para Canadá. Sin embargo, hay otras profesiones que sí tienen una entrada un poquito más acelerada para el tema de búsqueda laboral, principalmente profesiones enfocadas en tecnología. Ok, sería como un desarrollador, un diseñador. Bueno, sería más un developer, ¿verdad? Eso es un desarrollador en Correcto. español, una persona que sepa códigos, que pueda obviamente programación, ese tipo de tareas laborales son sumamente demandadas en Canadá e incluso he tenido casos de personas dominicanas que sí han logrado contratos de trabajo porque cuentan con una especialización muy particular. O sea que lo que yo hago es un nicho muy particular y soy obviamente muy buena en lo que hago y por esa razón ese empleador quiere contratarme a mí. Ok. ¿Qué de cierto hay que si yo tengo un visado de turista, llego a Canadá y consigo un trabajo en un McDonald's, por ejemplo? ¿Es cierto de que yo hago un cambio de visa y me puedo quedar en Canadá trabajando en ese McDonald's, habiendo entrado como turista? Bueno, lo primero es, Rafa, que quizás tú logres que el McDonald's te entreviste, porque obviamente nada te lo va a impedir entrevistarte, buscar trabajo siendo turista. Sin embargo, es muy difícil, casi que imposible, que un empleador te entreviste si no cuentas con la documentación para trabajar. Una persona con visado de turista no puede trabajar en Canadá legalmente. Y si el empleador obviamente accede a contratarte, ya sea pagos por debajo de la mesa, o sea, en efectivo, abusando de tus horas laborales, pues obviamente hay altas multas que le pueden acarrear con el empleador. Entonces, por esa razón, no es una vía que recomiendo en lo absoluto, ni tampoco es el momento para hacerlo. Primero, porque Canadá actualmente no está permitiendo la entrada de turistas por todo el tema de la pandemia. Así que mi recomendación es que si una persona tiene una visa de turista vigente y quiere en un futuro intentar conocer sus opciones migratorias, pues entonces lo primero es ponerse en contacto con nosotros para que podamos explicarle cuáles son las opciones. Hay opciones donde no necesariamente tienes que irte a trabajar. Hay opciones donde te vas como residente permanente desde República Dominicana. Y ya en Canadá, cuando llegues a Canadá, pues entonces con tu documentación legal puedes buscar trabajo, que obviamente es mucho más efectivo que una persona irse con un visado de turismo únicamente. ¿Cuál sería la forma más fácil para un dominicano entonces poder pensar en residir de manera legal en Canadá? Me Mira, gustaría uh-huh. perdón, sabemos que por las características de nuestro país no estamos a ese nivel de países como los Estados Unidos, como los países de la Unión Europea. ¿Qué hacemos? Queremos ir a Canadá, queremos ir a trabajar a Canadá. Ayúdame, Emily, ¿qué hago? Bueno, ¿Por lo dónde primero es, comienzo? sí, lo primero es entender que no hay un proceso fácil ni rápido y que si ves un proceso por ahí que te lo están vendiendo como algo acelerado, puede que sea fraude. Entonces hay que tener primero mucho ojo con eso. Canadá es muy claro en sus procesos migratorios. Si tú quieres irte para Canadá, obviamente en un periodo de tiempo concebido bastante no tan corto, pues entonces lo primero hay que entender qué haces, cuál es tu profesión, a qué te dedicas, cómo está tu nivel de inglés, cómo está tu nivel de francés. Y en base a esos factores, pues analizamos cuáles programas están disponibles actualmente en el mercado que te podemos ofrecer. Te pongo un ejemplo. Uno de los programas donde menores requisitos tienes es el programa llamado Plan Piloto Provincias del Atlántico. Es un programa que está enfocado en las provincias que están en la área atlántica de Canadá, como por ejemplo Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo, ese tipo de provincias, que obviamente por el déficit que tienen de personas listas para trabajar, pues dan cierta apertura a personas extranjeras para que deseen trabajar. Este programa requiere un nivel de inglés básico, ¿ok? Y también la cantidad de fondos necesarios que requieres es bastante baja porque te vas con trabajo. Sin embargo, para una persona poder participar en este programa necesita una oferta laboral. ¿Cómo la busca?
Bueno, bastante fácil. El gobierno de Canadá puso de manera pública un listado, varios listados, uno por provincia, de cuáles son los empleadores que están dispuestos a contratar personas extranjeras. Entonces, es tarea ya de la persona contactar al empleador, entender qué vacantes hay para que logre esa oferta laboral y así pueda llegar a Canadá inicialmente con un permiso de trabajo y ya más adelante con su residencia permanente. O sea que esa sería la vía más fácil, entre comillas, para nosotros poder migrar de manera legal hacia Canadá. Es la vía con quizás menos requisitos a nivel de idiomas y a nivel Ok. profesional, ¿ok? Porque hay otros programas que sí te exigen un nivel de idiomas avanzado y ese tipo de cosas. Sin embargo, no es la vía más rápida porque tienes que dedicarle tiempo al tema de la búsqueda laboral. Si estamos hablando de vías rápidas y aceleradas para irte para Canadá, hay personas que obviamente luego de que analizan todas las opciones disponibles en el mercado, entienden que, mira, yo de verdad prefiero hacerlo un corto tiempo y me voy a ir a estudiar para Canadá. Sin embargo, para que una persona pueda ir a estudiar, Rafa, debe de contar con los fondos económicos necesarios para esto. Esa es una de las vías más aceleradas para llegar a Canadá, no como residente permanente, sino como estudiante. Si te vas con una pareja, es posible que tu pareja pueda trabajar a tiempo completo y ya cuando tú termines de estudiar, pues entonces vas a poder trabajar en algunos casos a tiempo completo también. Bien, tú dijiste idiomas, francés o inglés. Hay provincias que son provincias donde básicamente se habla francés y otras que son provincias anglo. Uh -huh. Nosotros como dominicanos normalmente al idioma que tenemos más acceso es al inglés. ¿Cómo yo puedo saber si mi nivel de inglés califica para lo que Canadá requiere para yo poder pensar en irme a trabajar allá? Claro, obviamente hay formas de verificarlo. Para fines migratorios hay únicamente dos exámenes de inglés que son válidos. Está el examen IELTS, es un examen que lo dan en República Dominicana, y está el examen CELPIL, que no lo dan en República Dominicana, lo dan en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, esa es la primera vía. Lo que sucede es que el examen no es económico, el examen ronda los $500 americanos. Y por esa razón, antes de una persona pensar en tomar el examen de inglés, tiene que prepararse, sea cual sea su nivel de inglés. Entonces, acorde al tipo de programa migratorio que tú decidas aplicar, pues entonces está el nivel de inglés requerido. Por ejemplo, ese programa que acabo de mencionar, llamado Plan Piloto Provincias del Atlántico, el nivel de inglés que requiere es un inglés básico. Y cuando me refiero a un inglés básico, es un promedio de 4. Sin embargo, hay otros programas que obviamente no te exigen una oferta laboral, pero el nivel de inglés que te exigen es obviamente mucho más avanzado. Pero esa es la única forma que tiene una persona para poder obviamente demostrar el inglés que tiene y que si en algún futuro quisiera optar por un programa que otorgue residencia permanente, pues ese es un examen que se lo van a exigir. O sea que por ahí podemos empezar, al menos ir estudiando el formato del examen para que podamos entender por dónde ronda la puntuación y qué tenemos que ajustar. Perfecto. Hago un paréntesis. Estamos conversando con Emily Duvergé. Ella es consultora regulada para temas migratorios a Canadá. Emily, tenemos un tema. Cuando queremos viajar, ir a Canadá, migrar a Canadá para buscar trabajo, es porque la situación económica que tenemos en nuestro país no es la mejor. Por eso queremos en principio irnos. Pero ¿cuál sería el presupuesto mínimo para yo comenzar el proceso y contactarte a ti? La primera consulta contigo, ¿cuánto debo tener? O sea, ¿con cuánto debo contar para pensar en comenzar el proceso? Sí, es importante recalcar, Rafa, que no todo el que se va para Canadá es porque tiene problemas económicos. La cantidad de personas profesionales, jóvenes, preparadas y obviamente de una clase económica media alta es increíble, los que están llegando a Canadá. O sea que eso es lo primero. Para una persona poder inmigrar hacia Canadá, obviamente entendiendo a cuál programa quiere aplicar, vamos a empezar con la parte de estudios. Si una Ok, persona quiere irse a estudiar a Canadá, obviamente no idiomas, no estudiar inglés 3 meses, sino más bien un diplomado, una maestría, doctorado, una licenciatura, una ingeniería, debe de contar primero con lo que le va a costar la colegiatura el primer año. En Canadá hay ok. universidades y también hay centros college, ¿no? Son colegios públicos, así se le llama en español.
Y obviamente los colleges son mucho más económicos que las universidades. Un programa, un diploma de un año ronda los 15,000 a 17,000 dólares canadienses. Esos son algunos 12,000 a 15,000 dólares americanos, únicamente para la colegiatura. Además de eso, obviamente, tiene que demostrar de que tiene lo suficiente para poder mantenerse mientras está estudiando. Y si va con familia, pues un poco más. Entonces, si una persona se va con su pareja, no tiene hijos y se quiere ir a estudiar a Canadá, debe de contar con esos 16,000 que le va a costar el college, más aproximadamente 13,000 a 14,000 dólares para poder mantenerse en el primer año de Canadá. Son fondos que deben de estar líquidos, o sea, en cuentas bancarias o quizás una aprobación de un préstamo que tengas o un familiar que te pueda servir de sponsorship. Eso es únicamente para la parte de estudios. Si una persona quiere intentar irse para Canadá como residente permanente, pues ahí los fondos obviamente son un poco menores porque no tienes que contar con lo que te va a costar la educación. Existe el sistema de Express Entry, que es el sistema que usamos en República Dominicana para residencias permanentes, y ese sistema acorde a la cantidad de miembros te requiere unos fondos. Para una sola persona podemos hablar de unos 11,000 dólares americanos, y mientras más personas tiene mi núcleo familiar, pues obviamente más alto es ese monto. El programa que yo mencioné al principio, que es que te vas con un trabajo porque consigues un trabajo antes de irte, pues requiere algunos 3,000 dólares americanos únicamente, porque obviamente te vas con un trabajo y tienes obviamente una estabilidad económica casi que asegurada porque tienes un trabajo en Canadá. O sea que Canadá no es para todo el mundo. Lamentablemente hay que tener cierta estabilidad económica para este proceso migratorio. Ok, Emily, pero ¿quién hace en Canadá el trabajo que normalmente hacemos los latinos en los Estados Unidos? Me refiero sencillo, Ujú. personas que cuidan ancianos, que cuidan niños, que trabajan agricultura, que son personas de aseo en los hoteles, en las casas. Ese trabajo, ¿quién lo hace? Lo hace igual personas que están allá, obviamente de manera legal, que quizás no cuentan con una educación profesional y por esa razón no pueden emplearse en un mejor empleo, pero igual hay personas que desean hacerlo de esa forma, manejar su tiempo y tener varios empleos. O sea que no importa el trabajo que la persona haga en Canadá, debe de estar de forma legal para poder hacerlo. Wow, es interesante porque tú comentabas ahorita algo muy importante y es que tú ves publicidad de váyase a Canadá en un mes y eso No, humanamente no es posible. no, Eso eso es humanamente no es imposible. posible. Eso es imposible. Es importante. Y más con los tiempos de respuesta de procesos que estamos teniendo al momento. Yo he recibido, Fran, muchos clientes que llegan a mí luego de quizás un engaño, que ven por ahí un scam, un fraude que ven por ahí. Y hay que tener mucho ojo con eso. Nadie te va a ofrecer un trabajo en Canadá contratándote por WhatsApp o por correo, sin conocerte, sin entrevistarte varias veces, sin hacerte un background check. O sea, son procesos que deben de seguir y el empleador que se respete, un empleador legal, así lo va a hacer. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que vemos por ahí en Internet. Bien, nos preguntan cómo se tiene acceso a ti. Tu cuenta corporativa es Rumbo Canadá, Sí, ¿correcto? esa es mi cuenta, esa es mi única cuenta. Ok, entonces, Esa, para tener acceso a ti, solicitarte una cita para una consulta, esa es la vía correcta. sí, obviamente también por correo a info@rumbocanada.com. La vía más rápida para hacer una cita con nosotros es mediante la página web que es rumbocanada.com. Ahí pueden ingresar, seleccionar el horario de su conveniencia, obviamente ver el tipo de cita que quieren y así podemos agendar hasta para el día de mañana si gustan. Actualmente estoy en Santo Domingo por algunas semanas, entonces estoy teniendo también citas presenciales con Ok. personas que así lo deseen. La idea es que una persona que se quiera ir para Canadá, obviamente primero se enfoque en lo que tiene que hacer, cuál es el plan de acción que tiene que desarrollar para lograr esa meta. Y ya cuando el plan esté claro, que podamos iniciar en el proceso. Rumbo Canadá se encarga de todo el proceso de principio a fin hasta que la persona llegue a Canadá con su estatus legal. Qué bien, estuve viendo en tu cuenta hoy que tú estabas muy feliz porque tenías un check de una persona más que lo logró, que se iba en una semana o Sí, 2 semanas a Canadá. Tengo una sí, pregunta aquí, a ver. perdón.
Ok, dice, ¿cómo podemos los dominicanos superar el requisito del LMA para irnos hacia Canadá con un contrato de trabajo? Una pregunta muy técnica. Sí, te lo voy a apelotonar, como dicen por ahí. Es LMIA. Eso fue lo que mencioné al principio, ¿no? Que hay muchos empleadores que para poder contratar a un extranjero tienen que obviamente primero acudir al mercado local y si no encuentran la mano de obra disponible, irse al mercado extranjero. Pero para poder contratar a un dominicano extranjero, tiene que obviamente publicar la vacante por 30 días y demostrar que realmente hizo el trabajo para hacerlo. Esto es costoso para el empleador y por esa razón son pocos los empleadores que usan esta herramienta para contratar una persona extranjera. Si una persona quiere saltarse ese paso, tiene varias opciones. Si es dominicano, pues entonces yo le recomiendo obviamente el programa Plan Piloto Provincias del Atlántico porque esa opción no está. O sea que el empleador te contrata directamente sin tener que pasar por ese proceso. Y también, Muy bien. si aquí hay personas que no son dominicanas, existen algunos países que tienen acuerdos con Canadá para tampoco hacer ese proceso. ¿Cuáles países? Por ejemplo, Estados Unidos, México, Colombia, son algunos de los países que tienen acuerdos para contratación sin contar con un LMIA. ¿Y Venezuela está en ese grupo? No. Ok. Bien, alguien nos pregunta, ¿y si yo quisiese invertir en Canadá, por ejemplo, poner una empresa, como en Estados Unidos, también puedo tener una visa de inversionista? Perdón, Bueno, una residencia de inversionista. Bueno, realmente es que antes Canadá tenía un programa para emprendedores e inversionistas, pero actualmente está cerrado. Lo que sí tiene son programas enfocados en provincias, o sea, una provincia que desee atraer a un inversionista, ya sea para implementar un negocio o comprar o adquirir un negocio ya existente, pues tienen programas enfocados a eso. Realmente, ningún inversionista va a entrar a Canadá como residente permanente. El gobierno primero le otorga un permiso de trabajo y ya a su primer año de operaciones, acorde a cómo les vaya y a la presentación económica que realicen, pues entonces ahí se le define si la residencia va o no va. Pero realmente los fondos necesarios para irse para Canadá como inversionistas son muy elevados y se le da cierta prioridad a las personas que quieran invertir, obviamente, en zonas rurales donde no tengan este acceso a negocios, ¿no? Entonces, si una persona tiene unos fondos disponibles por ahí, sería bueno analizar qué otra vía de migración yo le puedo recomendar que quizás tú tengas que invertir esos fondos en este proceso. Bien, hasta ahora podemos decir que el Acuerdo del Atlántico, el programa del Atlántico, está siendo lo más atractivo para quienes somos dominicanos que no tenemos esa calificación de un nivel de inglés alto o de un nivel de francés alto y no tenemos estudios a nivel de maestrías o posgrado, ¿correcto? Bueno, pero aparte también un programa sumamente interesante es un programa que se llama Plan Piloto Comunidades Rurales y del Norte, que trabaja muy similar al programa del Atlántico porque está enfocado en ciertas comunidades que obviamente necesitan personas para trabajar, pero igual tienes que contactar al empleador, conseguir tu oferta laboral para posteriormente optar por un permiso de trabajo. Perfecto. Sabemos que en Rumbo Canadá podemos tener información de primera de manera frecuente, ¿correcto? Sobre estos temas. Sí, claro. Realmente estamos muy activos en YouTube. Ahí nos pueden seguir como Rumbo Canadá. Ahí tenemos muchos videos informativos, instructivos también. Y toda la información disponible también la tenemos en nuestra página web y nuestro Instagram. La forma para informarse de manera actualizada, obviamente, y acorde a lo que más te conviene a ti es contactándonos mediante una cita migratoria. Perfecto. Alguien nos pregunta, ¿cómo se determina la puntuación asignada por profesión u oficio? ¿Todavía existe el sistema de puntos que había antes? Sí, existe un sistema de puntos, eso es cierto, lo que sucede es que ya está automatizado, ya no es como antes, todo lo hacemos de manera digital, eso es bueno que lo Ok, sepas. Entonces, no es que se le da una puntuación más alta a una persona porque es ingeniero versus un contable, por ejemplo, eso no es cierto. Las puntuaciones van a ir acorde a ciertos factores, la edad es un tema sumamente importante para Canadá, el idioma, el nivel de idioma que hablas, los años de experiencia laboral que tienes y ya por último, obviamente, el nivel de educación que tienes.
Me preguntan, después de los 45 años, ¿cuál plan de migración es recomendable? Después de los 45 años, igual podemos irnos para Canadá como residentes permanentes, obviamente mediante las nominaciones provinciales, que son programas enfocados en cada una de las provincias de Canadá. Igual yo les recomiendo que una persona de 45 años puede evaluar la opción de poder irse mediante la vía de estudios. Vía de estudios con esa edad. Claro, no hay edad para uno estudiar. No, 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 hablo porque yo soy un viejito de 47 años y mucha gente me dice, ¿de verdad? ¿Y tú vas a estudiar? Sí, la mentalidad de que solamente ustedes los jóvenes son los que pueden estudiar. Otra pregunta, Emily. Mi padrastro es canadiense. ¿Cómo puedo yo lograr llegar allá para estudiar? ¿Cuál sería el paso para que me ayude en este proceso? Me Bueno, si tu imagino que lo primero es tener contigo un contacto directo, una consulta, claro, pero pero en este caso un padrastro podría ser un sponsor de una persona. a nivel económico sí, claro que sí, un padrastro, un tío, un hermano, un abuelo, hay muchos familiares que son dadivosos y quieren obviamente apoyarte en esa meta migratoria. Sin embargo, si tienes un padrastro que es canadiense, hay que ver varios factores para entender si es posible quizás un sponsorship ya familiar, ¿no? Acorde a la edad, si el padrastro tiene tutela legal o no, son muchos factores que hay que analizar, pero si te quieres ir por estudio lo puedes hacer. Claro que sí, si tu padrastro te quiere apoyar económicamente, también lo puede hacer. Perfecto. Alguien me pregunta que quiere confirmar cuál es tu sitio web. Es rumbocanadá.com. Sí, es www.rumbocanadá.com. Ese es el sitio web de nosotros. Perfecto. Entonces, Emily, otra cosa. ¿Es más fácil irse a Canadá una persona, aunque tenga familia, irse solo a preparar el camino o irse desde el primer momento con su compañera y con sus hijos? Canadá aboga mucho, Rafa, por la reunificación familiar. Nunca será el propósito de Canadá, obviamente, dividir familias. Entonces, por este caso, yo Okay. recomiendo es que se vayan todos juntos. Primero, para que Pero puedan cuesta más. experimentar. Bueno, cuesta más, es cierto, pero igual va a costar en un futuro, ¿me entiendes? Entonces, lo Ok. ideal es hacerlo cuando estén económicamente preparados, porque imagínate una persona que se haya ido sola para Canadá, está en medio de la pandemia, los tiempos de respuesta se han extendido considerablemente y su esposa y su hijo no pueden entrar a Canadá. Entonces, ahí hay un tema Ok. difícil, ¿no? Entonces, es por esa razón que si cuentan con los fondos necesarios y obviamente quieren hacerlo juntos, es lo más recomendable. Bien, hago una pregunta, no sé si tú consideras prudente dar ese dato aquí o no. ¿Qué cuesta la Ujú. primera consulta contigo? Mira, en la página web están los precios porque hay diferentes tipos de Perfecto. consultas, ¿no? Entonces, Ok. lo ideal es que entren a la página web, vean el tipo de consulta y ahí están los precios. Bien, rumbo Canadá. Otra pregunta, Emily. Una vez estoy en Canadá como turista y tengo la intención de cambiar, como en los Estados Unidos, mi estatus de un visado de turista a un visado para trabajar. ¿Podría hacerse ese Sí, proceso allá yendo como turista? en tiempos Correcto, esa es la normales pregunta. no. En tiempos normales no, pero ahora mismo con el COVID sí tiraron pues una excepción para que se pueda hacer desde Canadá, obviamente por el tema de la diferencia que hay en fronteras, en el tema de los vuelos y eso. Pero creo que tocamos ese tema al principio, ¿no? Y es muy poco probable que un empleador te contrate si no cuentas con un permiso de trabajo ya. O sea, no se usa el tema que si yo estoy allá, hago contacto contigo como patrono, que tú me hagas una oferta de empleo allá para que yo me quede y a partir de ti yo pueda hacer el proceso para quedarme legalmente allá. Eso no se estila. No se estila realmente por obviamente la dificultad del proceso. Como te dije, obviamente para que el empleador pueda contratarte, debes de ser primero contar con una experiencia laboral en un Ah, nicho muy correcto. particular. Entonces no es cualquier tipo de trabajo, tampoco ningún empleador está recibiendo personas físicas para entrevistas, todo lo hacen virtual. Entonces, ¿para qué ir para Canadá a eso? Lo ideal es iniciar el proceso de búsqueda laboral desde su país. Bien. Alguien me pregunta, tengo un amigo en Canadá.
¿podría invitarme él como visita a Canadá? No dice qué estatus tiene, si debe ser residente porque está allá, o ciudadano, pero se da así también como en Estados Unidos, de que si yo soy ciudadano canadiense o residente, puedo invitar a alguien bajo mi responsabilidad para buscar una visa y que vaya. Sí, y obviamente no tienes que ser residente ni ciudadano, sino contar con un estatus legal. En Canadá hay muchos estudiantes, muchas personas que trabajan, entonces sí tienen toda la libertad de, obviamente, emitir cartas de invitación para que puedan servir como soporte para la búsqueda del visado de ese amigo o de ese familiar. Perfecto. Tengo un novio que es canadiense. Lo conocí a través de las redes. Nunca hemos estado físicamente juntos. ¿Podría él invitarme como novia para entrar a Canadá con la posibilidad de casarnos allá y quedarme? Bueno, lo primero es que Canadá no tiene lo que es visa de novio como tiene Estados Unidos. Estados Unidos. Eso es bueno recalcarlo. Sí, él te puede invitar, obviamente. Yo te recomendaría que mejor él viniera aquí, que estamos más flexibles con todo el tema de las entradas. Que venga a República Dominicana, se conocen, ven si el tema cuaja, ¿verdad? Entonces ya más adelante, cuando la relación vaya avanzando y exista un historial de viajes, un historial de comunicación, de fotos, que se pueda demostrar su relación, pues ahí sí hacemos lo que es un visado para que puedas entrar a Canadá y ya casarte dentro de Canadá y esperar tu respuesta dentro de Canadá mientras trabajas. Sí, yo te quiero comentar mi experiencia. Yo estuve en Canadá y el visado fue muy fácil. Yo solamente, la oficina estaba en la Lincoln con Mejía Ricard. Yo fui allá, llené un formulario bastante largo a mano en ese momento, lo entregué y ya me dieron la visa. O sea, no tuve ningún proceso de ir a una entrevista y nada por el estilo. Fue una experiencia sumamente fácil. Eh, no sé, yo me lo encontré sumamente fácil ese proceso. Qué bueno, las cosas han cambiado un poco, nos hemos modernizado bastante. Ahora mismo todo lo hacemos digital, o sea, una persona no tiene que ir a llenar ningún formulario en ningún lado, todo lo hacemos de manera virtual. Lo único que la persona tiene que hacer es ir a tomarse sus huellas digitales o Ok, biométricos, así se le dice, en un centro privado que tiene Canadá como una compañía X. Entonces, ahí se toman sus huellas digitales, el tiempo va a ir corriendo mientras la aplicación es revisada y en caso de que exista una respuesta positiva, la persona lleva su pasaporte al mismo centro donde tomó sus huellas. Ese pasaporte va a ser enviado a México y en México entonces que van a estampar ese visado, porque aquí en República Dominicana no se trabajan visados, obviamente, de personas dominicanas ni de ningún otro tipo de personas y por esa razón todos los trámites de dominicanos son trabajados directamente en México. bien. Aquí hay otra pregunta. Por cierto, me llamó la atención que cambiaran de Piantini a mudarse a la Kennedy con Ortega y Gasset. Como que, wow, qué cambio hicieron ellos como No, consulado. te explico un poquito, eso no es el consulado, ¿ok? Ah, qué Lo, bien. lo que está en la Kennedy es únicamente Argentina, donde. una compañía privada que no es de Canadá, no Ah, ok. tiene relación directa con el consulado y esa compañía se encarga de tramitar la información del tema de huellas digitales, de enviar los pasaportes a México. Es como una compañía, ¿verdad?, Ah, ok. que hace esa tarea administrativa. Así se Ah, trabaja. ok. Entonces, por esa razón, se Cuando yo terciariza fui, todo. fui a Piantini. Sí, Ah, ok, pero cuando hace yo estuve, ya fui a Piantini. unos añitos. Y me dieron 10 años de visa y me sorprendió lo fácil que fue todo. Una pregunta hace una persona, dice, tengo 4 años viajando a Canadá a trabajar como apicultor, pero quisiera saber si ya yo aplico para una residencia. Creo que tal vez faltan más datos para dar esa respuesta. Él dice que ha viajado 4 años como apicultor a trabajar a Canadá. Mira, No sé, muy buena tal vez muy pregunta. abierta la pregunta. Muy buena pregunta, Rafa. Y es bueno de que las personas lo sepan. Hay ciertos programas particulares donde obviamente un empleador de Canadá tiene autorización para contratar personas extranjeras que quieran ir a trabajar en la tierra, que quieran ir a trabajar en apicultura,
en cualquier, obviamente, tarea que sea necesaria en un tiempo en particular. Generalmente son trabajos de corta duración y el empleador en muchos casos pues suple la vivienda y todo lo demás. Entonces, lo que sucede es que para una persona utilizar esa experiencia para fines migratorios, o sea, para optar por una residencia permanente, pues entonces tiene que contactarnos para que le podamos explicar un piloto nuevo que abrió. Entonces, porque el tiempo Correcto. lamentablemente es cortito aquí. Así que lo más recomendable es que me escriba a info@rumbocanada.com y con mucho gusto evaluamos su caso para entender si es viable o no que obtenga su residencia permanente. Emily, de verdad que tenemos que ir concluyendo y qué interesante es contigo conversar y qué bueno es tener contacto con una profesional de tu nivel. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Y quiero terminar con esta pregunta. Tengo la intención de irme a trabajar a Canadá. Me informaron que los técnicos en acondicionadores de aire no existen allá. Emily, ¿qué hago? Y con esta pregunta cerramos. Bueno, los técnicos sí existen porque imagínate, eh, deben de existir, hay aire acondicionado y hay calefacción, o sea que alguien tiene que arreglarlo. Si tienes esa experiencia laboral, yo te recomiendo que obviamente investigues el listado de empleadores en el Atlántico para el programa que mencioné, para que puedas entender si existe un empleador enfocado, obviamente, en refrigeración o tu experiencia en particular que tenga vacantes disponibles para que puedas aprovechar ese proceso. Perfecto. Emily, gracias por tu tiempo. Que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia. Amén, Gracias por gracias. tanta información de calidad. Y ya saben, amigos, simplemente vamos a entrar a la cuenta de Rumbo Canadá y hacemos contacto con Emily para solicitarle una consulta, una cita formal, o entramos a rumbocanadá.com o escribimos a info@rumbocanadá.com. Emily, Así es. gracias. Bendiciones. Gracias. Bye bye. Bye bye. Señores, feliz noche. Un abrazo. Éxitos.